Tema de esta mañana le he titulado El Salvador del Mundo. Es un pasaje muy conocido, entonces para muchos va a ser muy fácil seguirlo y para muchos pues es un pasaje que hemos estudiado constantemente, pero siempre usted sabe que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Como un breve repaso, hemos visto las primeras dos señales en el Evangelio de Juan. La primera señal fue la conversión del agua en vino, que nos presenta a Jesús como el verdadero y mejor novio, que sí puede suplir mucho más vino del necesario y de la mejor calidad, y que hará un nuevo pacto con su pueblo. Y la segunda señal que vimos fue a Jesús como el que defiende el acceso a los gentiles a conocer a Dios, como el que purifica el templo, pero también como el que reemplaza el templo. Ahí nos quedamos en el capítulo 2, verso 22 del Evangelio de Juan. Ahí terminó la segunda señal y vamos a seguir hoy y vamos a ver a partir de ahí. En el siguiente verso, en Juan capítulo 2, verso 23, dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Aunque aquí no vamos a ver una señal, de alguna manera el tema de las señales es un tema que está presente en el tema de hoy, porque está presente muy presente en ese evangelio. Y claramente aquí no se refiere tanto ni al agua en vino ni a la purificación del templo, porque realmente no muchos vieron la conversión del agua en vino, y la purificación del templo no fue algo que despertara la fe de muchos, pero claramente hay muchas otras señales que Cristo hizo que Juan no registra, pero que los otros evangelios sí nos registran. Y vamos a ir a algunos de los otros evangelios para poder ver esa cantidad de cosas que Jesús hizo en el inicio mismo de su ministerio. Y esas cosas hicieron que muchos manifestaran una fe inicial en su nombre. Ahora, vamos a ver de que una fe inicial no es suficiente. Una fe inicial debe madurar, debe crecer, porque una fe inicial puede ser inestable, puede no durar para siempre. Y claramente Juan no repite esas muchas señales que Jesús estaba haciendo, porque ya hay tres evangelios que las comentan, y la idea de él es escribir un poco más o dar más información de lo que ya los creyentes tenían. Pero, por ejemplo, Marcos 1, 32 al 34, que nos habla también del inicio del ministerio de Jesús, nos dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era. Este mismo relato lo encontramos también en Mateo 4, 22 al 25. Después de que relata el bautismo, relata cómo Jesús sanó a muchos enfermos de muchas enfermedades y olores, epilépticos, paralíticos, endemoniados fueron liberados. Y también Lucas 4 también nos dice lo mismo, que sanaba a muchos enfermos y de muchos salían muchos demonios. Entonces, claramente, la sanidad de los enfermos y la expulsión de muchos demonios es parte de las señales que Jesús está haciendo en abundancia al inicio de su ministerio, y que está haciendo que, como leímos en Juan 2:23, muchos crean en él. Muchos están creyendo en él, y de alguna manera dentro de esos muchos aún hay fariseos, como vamos a ver, ¿verdad? Que se están dando cuenta y que están siendo testigos de personas que están siendo sanadas y de personas que están siendo liberadas de demonios. Sigue diciendo el apóstol en Juan 2, 24 y 25. Voy a leer desde el 2, 24 y 25. Aquí quiero recordarles que en los escritos originales los apóstoles no cortaron en capítulos, ¿verdad? Sino eso vino después. Era un solo documento, y a veces ese cambio de capítulo puede hacer un corte en nuestra mente que tenemos que aprender a eliminarlo para continuar el flujo. Y hay algo interesante aquí. Dice: pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía todos. Ahora, aquí quiero explicar que la palabra que dice muchos creyeron es el verbo pisteo,
es el mismo verbo que Jesús, el verbo pisteo, no creía en ellos. Fe y confianza son dos términos muy relacionados y creer es lo mismo que confiar y tener fe es lo mismo que tener confianza. Entonces está diciendo que muchos confiaron en Jesús, pero al mismo tiempo Jesús no confiaba en ellos. Muchos creyeron con una fe, con un tipo de fe en Jesús, pero Jesús no tenía ese mismo tipo de fe en ellos. Vean, verso 25, y la razón por la que Jesús no se confiaba en ellos dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. O sea, había mucha gente que estaba empezando a creer en Jesús porque él sanaba, porque él liberaba, pero Jesús conocía sus corazones y sabía que esa fe era limitada, como cuando usted empieza a confiar en alguien, pero usted todavía no tiene esa confianza de meter las manos al fuego por alguien. Usted está conociéndolo y dice, sí, sí, me parece una persona confiable, pero de ahí yo no sé realmente si será o no será, si de verdad, si... O sea, hay algo ahí que Jesús conocía. Y esto nos habla, este pasaje nos habla de esa omnisciencia, esa parte divina de Jesús, donde él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Él podía distinguir entre una fe temporal, una fe falsa, una fe inestable, de una confianza verdadera, que era la que tenían los discípulos. Inmediatamente el evangelista dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahora, cuando nosotros vemos la secuencia y notamos la repetición de la palabra hombre en griego antropos, 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 dice, podemos decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Y él conocía lo que había en el interior del hombre. Y había un hombre de los fariseos. Entonces, esa secuencia es importante verla. Porque lo que Juan está tratando de decirnos es que Jesús conocía el interior de este personaje llamado Nicodemo y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de Nicodemo. Y también nos está explicando el apóstol Juan, nos está dando a entender que este hombre era uno de los que decía creer en Jesús, pero Jesús no se confiaba en él. Su fe no era profunda, su fe no era estable, su fe no era verdadera, al menos no en ese momento. Y claramente cuando el verso 2 dice, este vino a Jesús de noche, nos da un poco de luz, ¿verdad? ¿Por qué él vino de noche? Claramente vino de noche porque no quería ser identificado a la luz del día ante todos como un nuevo seguidor de este nuevo maestro que había aparecido. Claramente vino de noche también como, y es algo interesante porque en todo el Evangelio, todas las veces que se menciona la noche o la oscuridad, habla de algo pecaminoso, habla de la oscuridad del corazón. Vino de noche porque refleja la oscuridad en la que estaba su alma. Muestra cierto interés en Jesús, pero también se nota el temor a afectar su posición o a dañar su reputación. Volvamos al verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que él llega ante Jesús y primero usa la palabra rabí y le dice sabemos, y ese sabemos es un plural que lo presenta como, él es un, algunos opinan de que él usa el plural para representar a todos estos muchos que están creyendo por las señales o que realmente él está como un enviado de cierto grupo de fariseos que realmente están empezando a creer en Jesús, pero que tienen sus dudas, ¿verdad? Entonces,
Por otro lado, en esa cultura, que era una cultura de mucho honor, de mucha vergüenza, los saludos educados y llenos de elogio eran muy comunes, pero Jesús no se deja engañar por los halagos. Él claramente, hay algo interesante también, la palabra rabí, que se traduce maestro, claramente se repite después, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aunque parece que él está poniendo en alto a Jesús, también está dejando ver de que claramente él no sugiere que Jesús sea un profeta y mucho menos sugiere que Jesús sea el profeta o el Mesías. Usted sabe que a Juan el Bautista enviaron una comitiva y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Aquí no le está preguntando si es el profeta o si es el Cristo, sino claramente le dice, no creemos que seas el Cristo, pero puede ser un maestro, o sea, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. De alguna manera, claramente él no está aceptando que él sea el hijo de David o el Cristo y está haciendo mención de las señales y de alguna manera, aunque él no lo dice, parece expresar una pregunta implícita como queriendo decir, ¿quién eres realmente? ¿A qué has venido? Eres un maestro de Dios, pero ¿eres más? ¿Eres profeta? ¿Eres tú el Mesías? No nos encaja, pero de alguna manera él está como, o dinos, o qué objetivo tienen las señales, o por qué. Y es algo muy interesante porque la respuesta de Jesús es una respuesta cortante, es una respuesta que no hace ninguna referencia a su saludo, no hace ninguna referencia a sus señales, no hace ninguna referencia a la palabra rabí o a la palabra maestro, sino que por el contrario, Jesús va directo al grano porque él conoce el corazón del hombre. Usted sabe que uno de los mensajes comunes, el primer mensaje con el que Juan Bautista inició su ministerio es el reino de Dios se ha acercado y el primer mensaje de Jesús fue la repetición del mismo mensaje, el reino de Dios se ha acercado. Entonces también estaba como la pregunta implícita, ¿de qué manera se ha acercado el reino? Porque tú estás predicando sobre el acercamiento del reino, pero ¿cómo? Y aquí tenemos que recordar que una expectativa equivocada que tenían del reino era un gobernante político que derrotaría a los enemigos, que traería de alguna manera, que devolvería la gloria a Israel. Entonces Jesús va directo al grano y le toca el tema importante, el tema del reino. Y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le está diciendo es, si tú quieres saber quién soy yo verdaderamente, y si tú quieres entender el reino, te tengo que adelantar algo. No vas a poder conocerme, ni vas a poder ver el reino si primero no naces de nuevo. Nicodemo está afirmando que él puede ver algo de Jesús a través de las señales, de los milagros, pero Jesús le responde que él no puede ver el reino salvador de Dios en absoluto y ni siquiera puede entender el objetivo de las señales o lo que hay detrás de las señales a menos que nazca de nuevo. Y por eso este tema es tan importante, porque no se trata de ver las señales, sino se trata de ver al reino al que las señales apuntan. Para los judíos en esa época, de alguna manera, la pregunta de cómo entrar en el reino era una pregunta vital, era una pregunta importantísima. Y muchos de ellos tenían obviamente la idea de que ellos estaban haciendo todo lo que hacían los fariseos del cumplimiento de la ley, las purificaciones, era para entrar al reino. Y Jesús afirma que todo eso no es lo necesario para entrar al reino, sino que para entrar o para ver el reino se necesita nacer de nuevo y la palabra en griego que se traduce de nuevo también se puede traducir de arriba, es una palabra griega anoten que puede tener un doble significado, no, el que no nace de arriba o el que no nace de nuevo
no puede ver el reino. El punto de Jesús es que Él no está para demostrarle a la gente quién es Él, sino realmente Él está para permitir que la gente obtenga una nueva vida, que le dé la capacidad de ver más allá de las señales. Y aquí de alguna manera una de las cosas para los lectores del Evangelio es que él ha dicho en el capítulo 1, el evangelista, que a todos los que le recibieron, hablando del verbo hecho carne, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Claramente hay una conexión entre el nacer de nuevo, nacer de arriba y nacer de Dios. Es lo mismo. Y nacer de nuevo, nacer de arriba es llegar a ser hijos de Dios creyendo en el verbo encarnado. Ahora sigamos con la conversación. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren, hermanos, a veces tendemos también a no comprender que lo que Nicodemo está actuando como maestro ante un maestro. Y obviamente participar de la era del reino era participar de la vida de resurrección, de la resurrección. Y claramente hay cosas que Nicodemo parece que le está preguntando lo que está preguntando, pero realmente como un conocedor de las escrituras y de los lenguajes metafóricos que se usaron en los salmos y en los libros proféticos, es muy probable que la pregunta de Nicodemo se haya planteado en forma metafórica, como una pregunta aclaratoria. Ok, me hablas de un nuevo inicio de alguien ya adulto. Ok, entiendo. ¿Cuál sería el vientre? ¿Cuál sería el medio para llegar a ese nuevo inicio, a esa nueva vida? Si me estás hablando de que hay un nuevo inicio para el reino, explícame ese vientre o ese paso, ese proceso. Y de alguna manera él creyó tal vez que Jesús le iba a decir, el vientre es la ley, el vientre es el cumplimiento de la ley, el vientre son los ritos de purificación, el medio de nacimiento son los ritos de purificación. Y Jesús capta el énfasis de su pregunta y le dice, sí, hay un medio por el cual ese nacimiento de nuevo, nacimiento de arriba se da. Y le explica y le responde el espíritu de la pregunta. Y en el verso 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, claramente nosotros sabemos de que esto fue escrito en idioma griego original y está traducido al español. Y algo importante es que en el idioma griego se entiende diferente que en el español porque la preposición el que no nace de agua y espíritu, el de gobierna tanto agua como espíritu y de alguna manera lo que Jesús está respondiendo es el medio que Dios usa para que se produzca ese nuevo nacimiento es el espíritu como agua o el agua espiritual. De alguna manera, algo así se podría decir, es el nacer de arriba se produce a través del espíritu que es derramado como agua. Estoy obviamente agregándole para tratar de darle el sentido que yo creo. Y yo creo que Jesús está tratando de llevar a Nicodemo a todos esos pasajes del Antiguo Testamento que unen ambos términos o que se refieren al espíritu como si fuera agua. Claramente el pasaje más relevante y más claro es Ezequiel 36 del 25 al 27 que usa los dos términos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36 del 25 al 27. Entonces los rociaré
con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Hermanos, es interesante porque la búsqueda de los fariseos era cumplir la ley. Y ellos estaban olvidando que Dios había hablado por medio de los profetas, que era Dios el que iba a producir algo en el hombre, que iba a llevar al pueblo a poder caminar en sus estatutos y cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. Antes de eso se tenía que dar un cambio de corazón, una limpieza con agua y un derramamiento del Espíritu. Vemos claramente que este pasaje es el pasaje al que Jesús está haciendo alusión porque está mencionando tanto el agua como espíritu, y el agua aquí no es un agua física, representa una limpieza espiritual que Dios está haciendo, y el Espíritu Santo está representando ese cambio, esa transformación del corazón, que eso es lo que va a permitir al pueblo ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y caminar y vivir en obediencia a Dios. Claramente está hablando de algo nuevo que Dios iba a hacer. El verso 26 es clave porque hay dos cosas nuevas. Dios está dando un nuevo corazón y está poniendo un nuevo espíritu. Y el verso 27 habla de también su espíritu, hermanos. Hay que entender que nuestro espíritu humano es renovado y aparte el espíritu de Dios es derramado dentro de nosotros. Y un nuevo corazón nos es dado. O sea, es una triple obra de Dios, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y el espíritu de Dios pasa a morar dentro del creyente. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento, en el nacimiento de arriba, y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, que es necesario para entender quién es Él y para ver el reino, y para ver más allá de las señales. Ahora, claramente, este no es el único pasaje, sino hay muchos pasajes que hablaban de la obra de Dios que vendría y del nuevo pacto que vendría, donde tratan el Espíritu como si fuera agua. Y vemos, por ejemplo, Joel 2:28, que es el pasaje que va a citar el apóstol Pedro en el mensaje el día de Pentecostés, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué derrama usted? Usted derrama agua, pero Dios va a derramar su espíritu como si fuera agua sobre su pueblo. Isaías 32:15 dice también, hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu desde lo alto. Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Ezequiel 39:19, habré derramado mi espíritu. Jeremías 2:13 dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Dios se muestra a sí mismo como una fuente de aguas vivas, y usted sabe que para vivir necesitamos tanto el agua como el espíritu, porque si no respiramos nos morimos y si no estamos hidratados nos morimos, ¿verdad? Son elementos básicos, esenciales de la vida. Zacarías 14:8 dice, en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. Más adelante en el mismo evangelio, Juan le va a decir a la samaritana que le ofrece un agua viva que se convierte en una fuente de agua que brota. Y en el capítulo 7 se va a parar en el templo y va a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, bebe de mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y claramente el pasaje explica que esto se refiere al Espíritu. Lo interesante es que aparentemente Nicodemo no había pensado en estos pasajes del Antiguo Testamento de esta manera. Si era como otros fariseos, estaba seguro de la calidad de su propia obediencia para pensar que no necesitaba arrepentimiento y mucho menos
que toda su vida fuera limpiada y su corazón fuera transformado para nacer de nuevo. Jesús lo está llevando a un entendimiento de que así como Él está, no le sirve a Dios. Y claramente eso no es tan fácil de recibir para un hombre que ha pasado toda su vida preparándose y viviendo de tal manera que él se considera que ya él es agradable a Dios, como se consideraban la mayoría de Nicodemos. Y uno de los ejemplos es la parábola de la oración del fariseo y del publicano, ¿verdad? Que todos ustedes conocen o pueden ir a investigar. Sigamos en Juan 3. En el verso 6, Jesús sigue explicándole un poco, porque Nicodemo le ha preguntado de alguna manera cuál es el vientre para que este nacimiento se dé, cuál es el medio para obtener este nacimiento. En el verso 6, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claramente aquí Jesús, hermanos, nos está enseñando dos naturalezas. Que hay dos naturalezas en el creyente, en el nacido de nuevo, que más adelante vamos a ver en Gálatas 5 y en Romanos, que están en conflicto, ¿verdad? Los deseos de la carne y los deseos del espíritu dentro de nosotros están en conflicto. Pero claramente el primer nacimiento es de la carne y produce obviamente seres humanos en familias terrenales, pero el segundo nacimiento solo es posible por medio del espíritu. Verso 7, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando vemos el verso 6 y Jesús primero le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, y luego en el verso 5, y luego en el verso 6 le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero omite la mención de agua. Hermanos, nos confirma que en realidad el nuevo nacimiento es un nacimiento producido por el Espíritu. Y explico esto porque algunos han interpretado el verso 5 como que eso se da en el bautismo. En el bautismo es una confirmación pública de fe, pero no es necesariamente el momento donde se da el cambio de corazón y la transformación interior. Eso es algo que Dios lo hace, no es algo que está bajo mi control, porque sí está bajo mi decisión cuando bautizarme, y es importantísimo hacerlo, porque es un mandato bíblico. Pero debemos de entender que lo que Jesús está hablando, el nuevo nacimiento, es algo espiritual que no depende de nosotros, ni nosotros decidimos el momento en que se dé. De alguna manera, esta naturaleza espiritual es una naturaleza que tiene la capacidad de relacionarse con Dios en la esfera espiritual, de participar de las riquezas espirituales y celestiales y también de obedecer a Dios. Ya es una naturaleza que desea obedecer a Dios, como lo vimos en Ezequiel. Y hermanos, es este nuevo nacimiento, este nacer de arriba, este nacer del Espíritu, el que nos hace hijos de Dios. Y quien lo permite es Cristo, porque él mismo se hizo carne. Ahora, cuando le dice, no te asombres, de alguna manera Nicodemo debe haber entendido la necesidad de un nuevo nacimiento dado por Dios y la promesa de que le daría a su pueblo un nuevo corazón. Es muy probable que él sí haya recordado esos pasajes, ese nuevo pacto, esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón, esa medida completa del Espíritu que ellos interpretaban como algo que se iba a dar en la era del reino, en la era mesiánica. Y claramente Jesús le está diciendo, sí, y eso es lo importante para entrar en la era mesiánica. No es primero lo político, es primero lo espiritual. Y en el verso 8 Jesús hace una analogía entre los efectos del viento y los efectos del espíritu. Y obviamente ya hay algo interesante en el griego, la palabra espíritu y viento es la misma palabra, neuma. Entonces,
como se oye el mismo término, en el griego hay una cohesión interna de la analogía más estrecha que en el español. Y lo que está diciendo es, escuchamos su sonido, vemos sus efectos. Usted sabe cuando el viento está soplando, usted ve las hojas de los árboles moverse, usted oye las láminas a veces temblar, usted ve las nubes moverse y hay tormentas de viento. Yo he estado presente tuve un amigo de que una ráfaga de viento le arrancó la lámina del techo de su casa. O sea, puede ser muy fuerte y puede ser hasta atemorizante. Percibimos sus efectos, pero no sabemos, no podemos controlarlo ni entenderlo. Menos en ese entonces donde claramente no había avanzado la ciencia, la meteorología, pero aún hoy no podemos decir claramente el viento viene o va a haber viento, no va a haber viento, cuándo se va a terminar. No podemos controlar el viento, solamente podemos presenciar sus efectos. Y claramente el mensaje que Jesús le está enseñando a Nicodemo, la obra de Dios no está bajo nuestro control. Depende de Dios. Sus efectos son innegables e inconfundibles en nosotros, pero no podemos controlarlo. No hay un método para nacer de nuevo, de alguna manera. No hay cómo. Yo no puedo lograr que ninguno de ustedes nazca de nuevo. De alguna manera puedo pensar por los frutos, creer, esperar que el Señor lo ha hecho y lo ha producido. Puedo orar, pero no puedo controlarlo, ni en mí, ni en nadie más. Nicodemo, obviamente, le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es interesante porque esta, en todo el capítulo, es la última intervención de Nicodemo. Nicodemo empieza con un gran saludo, luego explícame y luego su última intervención es, no entiendo, ¿cómo puede ser esto? Y claramente su pregunta refleja una franca incredulidad. Él mismo había enseñado durante años a otros, había estudiado y enseñado las condiciones de la entrada al reino de Dios, condiciones que según los judíos estaban establecidas por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y ahora viene este nuevo maestro y le dice que no es la obediencia, que no es la devoción, que no es la feliz sumisión a su voluntad, sino que para entrar al reino hay una condición de la cual nunca él había oído hablar, el requisito, y que es el único requisito absoluto que Jesús le está enseñando, nacer de arriba. Y claramente dices que no entiendo, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y obviamente, incluso desde después de la explicación de Jesús, Nicodemo es francamente escéptico de que tal nacimiento pueda tener lugar. Y vemos la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús nos muestra qué fácil podemos pasarnos la vida estudiando la Biblia y aún así no entender nada. Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel, o sea, tú has pasado toda tu vida desde tu niñez estudiando las escrituras y los últimos años enseñándolas. Él era un hombre mayor, él era un anciano y le dice, ¿y no entiendes estas cosas? O sea, también la respuesta de Jesús nos muestra que él debería de haber tenido una mayor comprensión espiritual. Verso 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Algo interesante es que aunque Jesús, no se sabe si Nicodemo estaba ahí con algunos de sus discípulos y Jesús también con algunos de sus discípulos, es altamente probable porque se usan los plurales y porque hay un discípulo que está registrando esto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, Jesús está usando el plural antes, cuando dice tienen que nacer de nuevo, no le dice tienes, sino tienen en plural, y aquí les dice, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y también recordemos el plural inicial de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro.
Claramente Nicodemo se acercó con cierto respeto, pero ni siquiera comienza a apreciar quién es realmente Jesús. En el fondo, el fracaso de Nicodemo no fue un fracaso intelectual, sino un fracaso en creer, en aceptar el testimonio de Jesús. El testimonio que Jesús había estado dando, que continuaba al testimonio de Juan el Bautista, era un llamado al arrepentimiento. ¿Y cuál es el fracaso de Nicodemo? El creer que él está bien delante de Dios. Cuando Jesús le está diciendo, ustedes no reciben nuestro testimonio, lo que está diciendo es, ustedes no reconocen su necesidad de transformación. Ustedes no reconocen que si su corazón actual no cambia, no pueden agradar a Dios. Ustedes no reconocen que a través de todos sus ritos, de todas sus costumbres, de todas sus actividades religiosas, no están ni cerca de agradar a Dios, ni de verle, ni de relacionarse con Él. Ustedes no reconocen que están tan lejos como los gentiles que ustedes creen que merecen juicio. Ese es el testimonio que necesitaban recibir, el testimonio de su pecado. Verso 12, si les he hablado de las cosas terrenales si no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? La enseñanza del nuevo nacimiento, de la necesidad del cambio de corazón, de la imposibilidad de acercarnos a Dios, no solo es elemental, sino terrenal, porque habla de lo que estamos viviendo en esta época, pero la enseñanza sobre el verdadero origen celestial de Jesús y su próxima obra en la cruz son cosas celestiales. Es avanzado y celestial. ¿Cómo las van a creer? ¿Cómo le va a enterar a Nicodemo la realidad que predicó Juan el Bautista, que Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo? Es algo que no están abiertos a escuchar. Verso 13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Es interesante porque en toda la historia han habido personas que aparecen con el hecho de que supuestamente fueron al cielo y se recibieron una revelación y vinieron. Y Jesús está diciendo no. Esos que dicen que subieron al cielo no es verdad. Nadie ha subido al cielo. O sea, nadie ha subido al cielo suficiente tiempo como para volver y contar realmente cómo es el cielo. Pero hay alguien que sí conoce cómo es el cielo, que es aquel que bajó del hombre, que bajó del cielo, está hablando de él. Y dice el Hijo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está diciendo que aunque Él esté en la tierra, Él permanece conectado con el cielo y está reflejando esa verdad de esa doble naturaleza que podemos estar en la carne en un lugar y en el espíritu conectados con Dios y conectados con el cielo. De esas cosas difíciles de entender, pero que son su realidad y que les está anunciando porque pueden ser nuestra realidad. Pero nadie las puede entender sin que el que vino del cielo las explique y las haga posibles. Él puede hablar de las cosas celestiales porque Él es el único que tiene la autoridad, porque Él realmente ha bajado del cielo y es autoridad en el cielo. Él puede hablar de cosas celestiales, no porque haya ascendido al cielo desde la tierra, sino porque descendió desde el cielo para luego llevarnos con Él al cielo y hacernos habitantes del cielo, aún permaneciendo como peregrinos en la tierra. Se recordarán que en Hebreos estuvimos estudiando sobre cómo nuestra ciudadanía ya es celestial, lo dice Filipenses, pero lo vimos cuando hablamos de que vamos en camino hacia nuestra patria celestial como creyentes. Y luego en el verso 14 habla de su futura elevación y de alguna manera aquí usa lo que en teología se conoce como la tipología. En la historia y en el Antiguo Testamento, Dios
permitió ciertas cosas que eran tipos o figuras de realidades mayores que se iban a dar en la redención. Y una de las realidades es que hubo una ocasión donde Moisés levantó una serpiente en el desierto. Vayamos a este pasaje, Números 21, 5 al 7 nos dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y ahí se están refiriendo, por cierto, al pan de ángeles, al maná, al pan que desciende del cielo. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, hemos hablado mal contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Claramente, Jesús quiere que Nicodemo recuerde todo esto. Quiere que recuerde lo rebeldes que somos los seres humanos y quiere que recuerde la necesidad de llegar y confesar que hemos pecado. Cosas que Nicodemo no tiene muy presentes en su teología. Y viene el Señor y le dice a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que perdón, una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce vivía. Es interesante porque Dios provee un medio de liberación bastante peculiar, una serpiente de bronce. ¿Qué tenía que hacer? Obviamente el que la miraba era porque había sido mordido por una serpiente, reconocía que había pecado, pero solamente una mirada hacia la serpiente activaba la gracia de Dios para devolverle la vida y para darle una nueva oportunidad de vida. Y Jesús está usando este evento, esta tipología para predicarle el evangelio a Nicodemo. Le está diciendo que así como en los días del Éxodo hubo gente que murió, pero que Dios proveyó un elemento que si lo miraban con fe, les daba otra oportunidad de vida. También en este tiempo Dios iba a proveer al Hijo del Hombre, o sea, él mismo, para poder ser elevado y a través de eso dar nueva vida. O sea, hay un desarrollo del tipo al antitipo, de la figura al cumplimiento, que es de la preservación de la vida física a la recepción de vida espiritual y eterna. Y hay dos cosas que se tienen que dar. Los dos requisitos es reconocimiento de pecado y mirada de fe. Eso se dio en el acto de la serpiente en el desierto y eso es lo que se espera para este nuevo nacimiento. Y por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hermanos, a través de la serpiente en el desierto, Dios proveyó perdón y proveyó otra oportunidad de vida. Y a través del Hijo del Hombre levantado en la cruz, Dios provee vida nueva por gracia, vida eterna. Y aquí es interesante porque Jesús empieza a aclarar un poco más su enseñanza a Nicodemo y ya no solo le llama la vida nueva, sino le explica que esta es la vida eterna. Como ya dije, entrar en el reino, vida eterna, eran cosas que Nicodemo sí sabía que estaban relacionadas, pero no sabía que para eso había que nacer de nuevo. Y Jesús le dice, entrar en el reino o recibir vida eterna solo es posible a través de nacer de nuevo. Y sabes cómo se da eso. O sea, sabes que lo que necesitas entender es la necesidad de fe en el Hijo del Hombre cuando sea levantado. Y es muy probable que hasta aquí haya terminado la conversación con Nicodemo. Nicodemo obviamente regresó a su casa muy confundido,
Pero hubo un día en que Jesús fue levantado y Nicodemo se recordó de esta conversación. Y él pudo reconocer su pecado y él pudo ver con fe a Cristo. Porque sabemos por los relatos que Nicodemo después fue a hablar para bajar el cuerpo de la cruz y que se volvió en un seguidor de Jesús. Y quizá no solo Nicodemo, sino muchos de aquellos con los que Nicodemo habló o que estaban presentes con Nicodemo, al ver a Jesús exaltado en un bloque de madera, igual que la serpiente, se acordaron y pudieron poner su fe en él. A partir del verso 16, el evangelista hace una reflexión para sus lectores, es decir, para nosotros. Hay varias razones. Hay algunas Biblias que ponen esto en rojo, como si Jesús lo siguiera hablando, pero hay algunas razones por las que es más seguro que esto lo escribió el evangelista. Primero, porque cada vez que Jesús habla de Dios, se refiere al Padre, no usa la palabra Dios. Y aquí se está usando la palabra Dios. Cada vez que Jesús habla de sí mismo, usa la palabra el Hijo del Hombre y aquí se está usando su Hijo unigénito y se está hablando en tercera persona. Si fuera Jesús no estuviera, o sea, podría, pero más hace sentido que es un comentario del evangelista, porque se refiere a Dios como Dios y porque se refiere a Jesús como ya él habló de Jesús en el capítulo 1, el Hijo unigénito de Dios, que de alguna manera nos recuerda a Abraham dando a su hijo unigénito, el único que es Isaac. Pero el verso 16, un verso muy conocido que ustedes saben que han habido muchos predicadores que hacen un sermón entero de este verso, hoy no nos da tiempo, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, claramente este verso nos muestra que la vida eterna se hará disponible a través del levantamiento del Hijo del Hombre, pero esa vida eterna es la mayor muestra de amor de Dios al mundo. Los judíos del primer siglo creían que Dios solo amaba a Israel y que para los gentiles él estaba reservando el juicio, y Jesús le cambia el paradigma y les dice, no, 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 no. Y el evangelista nos enseña, no, no, no. Dios no ama solo a Israel. Dios ha amado, Dios amó a todo el mundo. Y dio a su Hijo por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misión del Hijo es la manifestación o la consecuencia del amor del Padre para salvar, restaurar y bendecir a toda su creación. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de Dios es amar, porque Él es amor. Por supuesto, por causa del pecado, Dios en su santidad e ira pronuncia una condenación, pero al mismo tiempo, por causa de su amor, le da un regalo al mundo, siendo la única esperanza del mundo, el Señor Jesucristo. Y abre la oferta de salvación de forma universal. No dice para alguno, dice para todo aquel que crea. No importa de qué nación, tribu, lengua, género, clase social sea. Si cree en él, no se va a perder. Va a recibir vida eterna. Este es el evangelio, hermanos. Y claramente, si en un principio fueron los israelitas que se salvaron del éxodo, hoy a través de la muerte en la cruz, la salvación es para todos. Él no vino para juzgar a los gentiles y solo amar a Israel. Él no vino para juzgar a ninguna nación del mundo. No vino para condenar a nadie como los judíos creían que vendría. Él vino para abrir las puertas de salvación al mundo.
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, todo el mundo está ya bajo condenación por causa del pecado, pero hay un medio de salir de esa condenación, poner nuestra fe en Jesús, creer en él. Es el que cree en él, el que experimenta un nuevo nacimiento, el que recibe vida eterna, el que es salvo. La alternativa es perecer, perder la vida y seguir hacia la destrucción. No hay una tercera opción, solo hay dos caminos, la salvación o la perdición. Y esta salvación es por gracia. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y merecemos la muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ningún humano nace siendo salvo. Todos somos pecadores condenados a muerte. Todos nacemos siendo por naturaleza objetos de la ira de Dios, como dice Efesios. Dice, entre ellos también nosotros en nuestro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, Dios produce el nuevo nacimiento. Por gracia nos da vida eterna. Por gracia derrama su espíritu en nosotros. Por su gran amor. Amén. Y dice el verso 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A qué horas buscó Nicodemo a Jesús de noche? A la hora de las tinieblas. A Jesús. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Claramente, cuando el verso 19 dice, la luz vino al mundo, es el verbo de Dios que se hizo carne y vino al mundo. La luz brilló en las tinieblas, aún más brillante que en la creación. Pero ¿qué pasó con la mayoría? Prefirieron seguir con sus ritos que seguir a la luz. Preferirían mantener su religión que seguir a la luz. ¿Y cuál es la acción fundamental? Sus acciones eran malas. Nicodemo se creía bueno, pero en realidad él, todos los fariseos y todos los seres humanos somos malos. Nuestras acciones son malas porque nacen desde el egoísmo, desde el orgullo, porque muchas veces valoramos más nuestro orgullo que nuestra integridad, nuestros prejuicios morales o religiosos, que la fe contrita y humilde, que acepta su ignorancia y su limitación. Todo el que hace lo malo, hermanos, aquí no está hablando de cosas claramente malas, incluye acciones sin valor, con apariencia de buenas, pero son malas porque no buscan ni la gloria ni la dependencia de Dios, sino que buscan la independencia, la libertad humana. ¿Y qué pasa? No se exponen a la luz para que no sea expuesta a la rebeldía contra su creador. Ese es, esa es el currículum de cada uno de nosotros, de todos, sin excepción, que claramente va cambiando por el último. Pero el que practica la verdad, y la única manera de practicar la verdad es porque se nació de nuevo, porque se tiene vida del Espíritu, porque se está unido a la verdad que es Cristo. Ahí está hablando de cuál es la vida, el habitual del creyente nacido de nuevo, viene a la luz, se está exponiendo a la luz, se está presentando a la luz. ¿Para qué? Para que la luz primero exponga aquellas cosas que no están bien y de las cuales tiene que destacarse, pero también para que sea expuesto o manifestado que sus acciones han hechas en Dios. Hermanos, claramente el creyente vive con la certeza de que nada de sus acciones justos las ha hecho por sí mismas, sino que es a través de la gracia de Dios, de que le está pudiendo caminar en obediencia a Dios. Si tú o yo disfrutamos de la luz, no
tenemos de qué gloriarnos, porque es a través de Dios que podemos caminar en su verdad. Es solamente porque Él nos dio un nuevo corazón. Es solamente porque Él puso su espíritu en nosotros. Es solamente porque Él nos dio un nuevo espíritu que tenemos la posibilidad de obedecer sus leyes y de caminar en sus estatutos. Solo para Él es la gloria. Carson comenta aquí, Juan enfatiza estos puntos con la esperanza de que sus lectores supliquen a Dios que todo lo que hagan se haga a través de Él. En resumen, que se vuelvan al Hijo del Hombre levantado con la misma fe simple, desesperada e incondicional que mostraron los israelitas que se volvieron a la serpiente de bronce en el desierto. Por tal fe y solo por esa fe, puede experimentar a alguien el nuevo nacimiento y así obtener la vida eterna. Hermanos, esto no es de que haya sucedido una vez en nuestra vida en el pasado. Este es un llamado a algo diario. Diario supliquemos al Señor que todo lo que hagamos lo hagamos a través de Él. Diario. Volvámonos a Él con esta fe simple, desesperada y condicional que solo tiene puesta su esperanza en Él y no en nosotros. ¿Qué revela este pasaje sobre Jesús como Mesías, hermanos? Este pasaje nos muestra la necesidad de nacer de nuevo por la obra del Espíritu para poder ver y apreciar realmente quién es Cristo, pero también nos enseña que Jesús vino para salvarnos de la condenación, para darnos vida eterna y entrada al reino. ¿Quién es entonces Jesús? Él es la mayor y mejor muestra del gran amor de Dios con la humanidad. Nunca, de ahora en adelante, tú puedes llegar a decir, Dios no me ama. Porque si tú en un momento de tu vida dices, Dios no me ama, estás negando que la mayor muestra del amor de Dios para ti fue haber dado a su Hijo en la cruz. Tú no puedes decir que Dios no te ama. Dios te demostró lo mucho que te ama enviando a su Hijo para morir por ti, para salvarte de tu condenación y de tus pecados. Él te ama. Tienes que tener la certeza de eso y te lo demostró cuando el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz. Él no vino para condenarte también, aunque hayan cosas con las que luchas y aunque hayas pecados que te estén costando vencer. Él vino para salvarte, Él vino para libertarte, Él vino para redimirte, Él vino para darte una nueva naturaleza, Él vino como el Salvador del mundo. Él es el objeto de la fe salvadora, quien da vida eterna a todos los que creen en Él, hermano. Lo que Dios demanda únicamente es una mirada de fe incondicional, desesperada, contrita, humilde. Claro que siga el arrepentimiento de pecado, porque la mirada hacia la serpiente siguió al reconocimiento de hemos pecado contra el Señor. Y también eso está implícito en el mensaje. Y Cristo es quien nos concede la entrada al reino de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Hermanos, todo cristiano en algún momento tiene que tomarse el tiempo para examinar su fe. Que no sea como la de los que solo creyeron por las señales o como la de Nicodemo cuando se acercó a Jesús. Examinemos que nuestra fe sea firme y segura y que siga creciendo y que se esté volviendo constantemente a Cristo. Que no desviemos nuestra mirada, sino que una y otra vez lo estemos volviendo a ver a Él. Que nos toca hacer a nosotros creer en Cristo por quien Él es, la mayor expresión de amor de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nos toca hacer a nosotros creer en su nombre, en lo que Él ha revelado de sí mismo, en lo que su palabra nos enseña sobre Él a través de esta carta y a través de toda la escritura. Que nos toca hacer clamar por el derramamiento y la llenura constante del Espíritu, porque solo viviendo en el Espíritu podemos caminar en obediencia a Dios y podemos disfrutar de su reino y de las riquezas que hay en su reino. ¿Qué nos toca hacer? Exponernos a su luz diariamente. ¿Por qué? Porque el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, cuando nos exponemos a la luz, el Espíritu Santo
Va a mostrar aquellas cosas de las que tenemos que arrepentir y abandonar, pero también nos va a fortalecer para que Él actúe en medio de nosotros. ¿Notas cuánto Dios te ama? Que envió a su Hijo unigénito para salvarte por medio de Él. Vete convencido y convencida hoy del amor de Dios para ti. No está de más preguntarte, ¿has creído en tu corazón en Jesucristo como tu Salvador y Señor? ¿Lo has confesado con tu boca? Si lo has hecho, vuelve a hacerlo y afírmalo. Y si no lo has hecho, este es un buen momento para hacerlo. ¿Has experimentado el nacer del Espíritu? ¿Te esfuerzas por nutrir y fortalecer esa vida espiritual que has recibido? Nutres tu espíritu, le das a beber del agua de la palabra, le das a beber del agua de la vida, le das descanso a través del tiempo de oración. Y por último, ¿con qué frecuencia te expones a su luz? Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, gracias. Jesucristo, Hijo de Dios, gracias por venir a nosotros como la mayor expresión del amor del Padre. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo. Gracias, Hijo, por venir como el Cordero de Dios a quitar nuestro pecado. Hoy, Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti, que nos hemos quejado, que hemos hecho lo malo, que hemos elegido muchas veces las tinieblas y la oscuridad. Pero hoy nos volvemos en fe. Y como aquellos israelitas miraron a la serpiente que fue levantada en el desierto, así dirigimos hacia ti nuestra mirada. Te miramos en la cruz con la fe de que tienes vida eterna para nosotros. Con la fe de que viniste a derramar tu espíritu sobre nosotros, porque la promesa es para todos los que el Señor ha llamado y hemos aquí nosotros. Atendemos tu llamado y venimos a ti en fe y nos exponemos a tu luz. Que tu luz brille y alumbre, Señor. Y que tu luz expulse toda oscuridad y toda tiniebla. Y que tu luz nutra y fortalezca la vida espiritual para que todo lo que hagamos no sea hecho por nosotros, sino seas tú en nosotros. Y podamos decir, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, Señor.